Comí esto durante 7 días y recuperé mi memoria. Los médicos quedaron sorprendidos. No es un titular de revista, ni una promesa al tuntún. Es lo que me pasó y lo que voy a contarte con toda la verdad que cabe en mis 73 años. Me llamo Geralda, fui maestra muchos años. Enseñé a leer a gente que nunca tuvo escuela. Durante décadas fui la que llevaba tizas en el bolsillo, la que corregía caligrafías con la punta del dedo y ofrecía café a los padres que esperaban nerviosos en el pasillo. Perdí a mi marido, Osvaldo, hace algunos inviernos. Con él se fue una parte de la casa. Con su ausencia vino la costumbre de hablarle a las sillas vacías y el hueco en la mesa donde siempre ponía la sal. Pero eso no explica todo lo que perdí después. Cuando murió Osvaldo, me sentí vieja de repente, de una forma que no se mide en años, sino en silencios. No era solo el dolor, era ver que el mundo seguía sin pedir permiso para cambiar de forma. Los vecinos, los nietos, la iglesia, todos fueron dulces y prácticos. Luciana, mi hija, llamó la primera, con la voz que uno tiene cuando quiere arreglar todo con un gesto. «Ven con nosotros, madre», me dijo. «Aquí estarás más segura, no tendrás que preocuparte por la casa grande, yo me encargo». Me lo dijo como quien ofrece un paraguas en medio de lluvia. Y yo, terca y cansada, acepté. En mi cabeza lo razoné de forma sencilla. Compañía, seguridad, menos escaleras. La casa de Luciana tenía luz, una cocina donde cocinábamos juntas en Navidades y la risa de los nietos desafinada a cualquier hora. Al principio fue bueno, me sentía cuidada. Me dejó una habitación pequeña junto al lavadero. Me hice a la idea de que era temporal, de que volvería a mi casa cuando me sintiera lista. Pero las cosas tienen una forma curiosa de acomodarse en lo cotidiano hasta que ya no sabes distinguir lo que elegiste de lo que te impusieron. Lo recuerdo como si fuera una película con colores que se van lavando. La habitación donde dormía tenía una ventana muy pequeña, casi un ojo. No daba al jardín, daba a la pared del vecino. Por la noche me sorprendía a mí misma despertando al olor a lejía, a los pasos de alguien que barría un espacio que ya no era solo de ella. Empecé a notar pequeñas órdenes disfrazadas de cuidado. «Geralda, ¿puedes encargarte de la lavadora hoy?», me decía Luciana. «¿Nos echas una mano con Pedrino este fin de semana? ¿Te quedarías con la cena de mañana? Roberto tiene un día complicado». Lo aceptaba con la cortesía de quien no quiere ser la que causa problemas. Además, no quería parecer ingrata. La primera vez que sentí que mi nombre se volvió un adjetivo fue cuando fui a darle la merienda a Pedrino, y él, con fiebre, me miró como si yo fuera la enfermera y no la abuela. Luciana habló por teléfono con una amiga cuando me vio llegar. «Sí, le vine a buscar porque me facilita la vida tener a mi madre aquí. Antes se arreglaba sola, pero ahora es perfecto así». Lo dijo con una mezcla de orgullo y alivio que me cortó. Al terminar la llamada, me sonrió y me dio la mano como si me pasara un paquete. «Gracias por ayudar, madre», dijo. En sus palabras había una ternura práctica. Yo sentí que mi historia se estaba encogiendo. No vengo a quejarme como una abuela enojada por capricho. Lo que quiero que se entienda es que la ayuda, que viene con buenas intenciones, puede disfrazarse de rutina que borra. Mis días dejaron de tener la cadencia de antes. Ya no planificaba proyectos para mis alumnos, no corregía cuadernos, no iba a la biblioteca del barrio los jueves a la tarde a mirar las últimas publicaciones. Al contrario, aprendí a hacer listas de tareas y a anotar el menú de la semana en un post-it. Me convertí, sin darme cuenta, en la comodín doméstica. Cocinaba, cuidaba, recogía, secaba, doblaba. Y cuando me daba un lapsus, una palabra que se me resistía o un nombre que no venía, lo atribuían al cansancio, a la edad, a la melancolía por Osvaldo. «Tú siempre fuiste despistada, madre», decía Luciana con la mejor de las intenciones, y yo sonreía porque no quería que nadie se preocupara más de la cuenta. Había noches en las que me miraba las manos y no las reconocía. Eran las mismas manos que, durante años, habían sujetado lápices, que habían guiado dedos torpes sobre hojas pautadas, que habían escrito cartas con calma. Intenté mantener mi rutina de memoria, leer en voz alta, repasar nombres de antiguos alumnos, escribir los recuerdos de Osvaldo. Nada parecía impedir que la sensación de desvanecimiento avanzara. Empecé a anotar las cosas en cuadernos que luego no encontraba.
Dejé de reconocer la hora que ponía el reloj de la cocina, aunque lo mirara muchas veces. Eran pequeños olvidos, pero eran míos, y me dolían. Un día, mientras doblaba la ropa, escuché a Luciana hablar con alguien en voz baja en la cocina. No quise husmear, pero la conversación flotó hasta mí como una nube de vapor. Nosotros le damos cama y comida, y todavía se queja. Pero, ¿qué esperas? Yo me sacrifico por ella, y al final parece que no lo agradece. No dijo todo, pero lo suficiente para que la sala se llenara de un frío que no era del tiempo. Me acerqué con una taza de té y lo saludé con una sonrisa pequeña. Ella me abrazó, un abrazo apurado, como si llevara prisa. Roberto, el marido de Luciana, me miró con una mezcla de interés y burocracia. Él llevaba cuentas y números en la frente, como una calculadora con patas. Pequeñas humillaciones, se dice fácil. Ninguna de las personas que me rodeaban tenía la intención de humillarme. Sin embargo, el efecto era el mismo. Mi voz se fue achicando. Antes perdía las clases si no hablaba, ahora perdía minutos si no callaba. Me sorprendía navegando por la casa con esa sensación de que mi historia personal ya no importaba. Las conversaciones giraban alrededor de horarios, de facturitas, de las actividades de los niños. Si hablaba de los alumnos que habían aprendido a leer con mi método, cambiaban de tema con una frase. «¡Qué bien, madre! Estamos contentos por eso, pero ahora lo que importa es la familia». Y así mis logros quedaban en el cajón de los recuerdos. En uno de esos días grises, recibí una llamada que fue como una piedra lanzada en el agua. Carmen, del centro comunitario donde había dado clases gratis algunas temporadas atrás. Su voz tenía la misma calidez de siempre. «Geralda, ¿cómo estás?», preguntó. «Tenemos un sobre para ti, es de alguien que insiste en verte. ¿Puedes pasarte mañana?». Me dijo el nombre, Benedito. Mi pecho se comprimió. Benedito había sido uno de mis alumnos más tercos, un hombre de manos ásperas que con el tiempo se había convertido en albañil del barrio, y en una de esas personas que se agarran lo que la vida da con las dos manos. Le escribía cartas a los maestros que marcaron su vida. A veces venía con pan. Aquella llamada fue una especie de timbre de alarma en la niebla de mis días. Fui al centro con el abrigo porque el viento tenía hambre. Carmen me recibió con un abrazo que no preguntó por las razones de mi ausencia. Simplemente me tendió el sobre como quien entrega una llave. Al abrirlo, sentí como los pliegos viejos olían a tinta y a manos trabajadas. Benedito no escribió poesía, sino memoria. «Mi maestra, no nos deje, usted nos enseñó a no rendirnos». Leí la carta en la cocina del centro comunitario, con el sol pegando en mis dedos. Me tembló la voz. Me dijeron que me esperaban para dar una charla el jueves. «Nada grande», dije, «solo contar una historia». Carmen me apretó la mano y en sus ojos vi el reflejo de alguien que aún me veía. Eso fue lo que volvió a poner en marcha una maquinaria dentro de mí. No el orgullo, sino la consciencia de que yo no era el post-it en la nevera de nadie. Fui a la plaza después de dejar la carta en el bolsillo. Había niños jugando y escuché a una chica leyendo en voz alta a su sobrino, enseñándole a pronunciar las palabras complicadas. Me senté en un banco y cerré los ojos. Empecé a recordar las imágenes, el olor a tinta fresca, el rayado de las hojas, las manecillas del reloj del aula que marcaban nuestros jueves de escritura. Sentí que dentro de mí había una especie de residuo de profesora que todavía podía encenderse como una luciérnaga. Volví a casa con la carta arrugada en el bolsillo. Aquella noche, mientras doblaba las sábanas, empecé a planear con la determinación tranquila que solo dan los años. Hablaría con Marcos, mi hijo que vivía en la ciudad donde pasé la mayor parte de mi vida. Él me escucharía y haríamos números. No fue un plan impulsivo, sino una decisión construida a base de pequeñas verdades. Necesitaba recuperar un lugar donde las paredes no me hicieran sentir extranjera, donde mi tiempo fuera mío y no un servicio facilitado por la bondad doméstica. Lo conté a Marcos por teléfono. Él escuchó y sin grandes palabras dijo que me ayudaría. «Busca algo pequeño, madre», me aconsejó. «No necesitas lujos, necesitas un lugar que sea tuyo. Yo puedo adelantar la fianza si hace falta». Su voz tenía la firmeza de alguien que no duda cuando decide apoyar.
Esa noche me dormí con la idea de cajas en la cabeza, con la escena de papeles y libros empaquetados, y sentí, por primera vez en meses, un tibio alivio. Al día siguiente, cuando lo comenté en voz alta en la mesa de la cocina, la reacción de Luciana no fue la que esperaba. ¿De verdad te vas a marchar?, preguntó, con esa mezcla de sorpresa y reproche que suena a abandono en su garganta. Pero madre, ¿y nosotros entonces? ¿Quién nos va a ayudar con los niños? ¿No crees que es un poco radical ahora? Roberto, que escuchó desde la puerta, añadió con practiquísimo énfasis. No podemos permitir que te vayas así, a tu edad. Económicamente no es lo más sensato. Escuchar preocupaciones prácticas no me enfureció. Me irritó algo más sutil, el tono que trataba de amarrarme con lazo de culpa. No ofrecí una respuesta contundente, no soy de esas personas que levantan la voz para ganar batallas. Dije lo que sentía con calma. No es que quiera abandonarlos, es que necesito recuperar mi vida. Si me quedo aquí, voy a sentir que pierdo la memoria de lo que soy, y no sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Luciana me miró como si esperara que cambiara de opinión en el acto. Tú siempre exageras, madre. Esto es una etapa. Aquí estás cómoda. En su boca, la palabra cómoda sonó como una sentencia. Comodidad a cambio de mi historia. En esos días previos a cualquier mudanza, me topé con otra cosa que no esperaba. La voz de una vecina, la señora Rosa, que me trajo una pequeña bolsita con una mezcla casera. Es de mi abuela, me dijo. A nosotros nos dio claridad en las mañanas cuando se nos olvidaba el jueves. No es medicina, es alimento. Tómate un vasito por la mañana durante una semana y me cuentas. La bolsita tenía frutos secos, algo de romero seco y una cucharadita de aceite de oliva con limón. No hay que ser médica para saber que esas cosas no son pócimas milagrosas. Yo no creía en remedios mágicos. Pero en la desesperación de recuperar un poco de mí misma, me pareció un experimento inocuo, un ritual que podía ayudar a poner en marcha la máquina del día. Antes de que pienses que me lancé con fe ciega, déjame aclararlo. Lo hice con escepticismo y con la prudencia de quien ha visto muchas promesas. Me dije a mí misma que sería un gesto simbólico. Tomarlo era una forma de marcar un punto de inicio, un acto que decía en voz baja, hoy empiezo a cuidarme. Carmen, que ya sabía de mi plan de volver a dar clases, me dijo, con el mismo pragmatismo suyo, haz lo que te haga bien, pero si notas cosas raras, ve al médico. Y así lo hice. Me anoté mentalmente que pediría una cita para hacer un chequeo general. No quería que nadie pensara que me estaba autodiagnosticando. Empecé el pequeño experimento un lunes. Preparé la mezcla en la cocina de Luciana, que no tiene la calidez de mi vieja cocina, pero todavía conserva el eco de conversaciones familiares. El primer día me sentí algo más despierta, no sé si por la mezcla o por el hecho de que había decidido algo. Dije en voz alta unas palabras a modo de promesa, solo una semana a ver qué pasa. Al segundo día me sorprendí recordando el nombre de una antigua vecina que llevaba años fuera de mi memoria. Al tercer día encontré sin buscarlo el folleto de la charla que daría en el centro comunitario. Pequeñas victorias, pensé. Tal vez el efecto era psicológico, o tal vez era simplemente la decisión la que me empujaba a usar la memoria como se usa una herramienta. Aún así, decidí ser prudente y concerté una cita en la clínica del barrio para una revisión básica. No quería que nadie usara mi curiosidad como argumento para tacharme de ilusa. La enfermera me miró con ternura, pero también con cierta sorpresa cuando le dije que había empezado un pequeño cambio de dieta por una semana para ver si me sentía más lúcida. Está bien, me dijo, traiga esto y esto para las analíticas. Y por favor, cuénteme todo en la consulta. Me dejó pensar que lo que hacía era un asunto personal, pero con la tranquilidad de quien recomienda tener registros. El día que fui al médico, el joven doctor que me atendió, un chico con gafas y una bata impecable, tomó notas y me hizo preguntas con paciencia. No voy a inventar que me dijo, «Maravilloso, señora, está curada». No fue así. Más bien, frunció el ceño como quien reordena piezas de un rompecabezas y dijo algo que me resultó tranquilizador. Sus pruebas son aceptables para su edad. Hay cierta mejora en aspectos que evaluamos, pero no podemos atribuirlo todo a algo como una mezcla casera. Habría que hacer seguimiento. Lo dijo con profesionalidad, sin cerrar la puerta a la posibilidad de que algo hubiera cambiado.
Esa frase quedó girando en mi cabeza. Habría que hacer seguimiento. No era una sentencia de milagro, pero sí una ventana abierta a la curiosidad médica. Y entonces las cosas empezaron a moverse de verdad. Entre la intención de recuperar mi espacio y el pequeño ritual de la bolsita, sentí que algo se deslizaba de nuevo en su sitio. No voy a decir que todo fue fácil ni que recuperé recuerdos como si fueran monedas debajo del sofá. Lo que pasó fue algo más delicado. La luz volvió a caer sobre algunos estantes polvorientos y pude abrir una puerta que llevaba tiempo cerrada. Empecé a mirar anuncios de pisos con la naturalidad de quien abre planos. Hice una lista, llamé a un par de agentes y le pedí a Marcos que buscara algo asequible. Él lo hizo sin drama y me mandó fotos de pequeños apartamentos con balcones que daban a patios internos donde crecían macetas. Pero como siempre, ninguna decisión cambia la vida sin dejar rastro. Cuando empecé a hablar de fechas y de cajas, la casa se llenó de preguntas y de argumentos prácticos. Algunos eran razonables. ¿Cómo pagarías la factura y la mudanza? ¿No será mejor que lo hablemos en familia? Otros venían con el peso de la culpa. Si te vas nos quitas tranquilidad, dijo Luciana en una conversación que pretendía ser racional y no lo fue. Roberto, con la estadística en la boca, mencionó el coste de todo. Yo escuché con paciencia. No quería pelear por números, quería pelear por mi nombre. Decidirse a dar el paso definitiva fue un proceso lento. No fue una estela de liberación escandalosa, sino una serie de pequeños actos. Sacar mi libreta de apuntes donde anoté los teléfonos de los agentes, llamar a Marcos para que reservase una cita en la oficina de alquiler, mirar los cuadros que me habían traído recuerdos y pensar cuáles llevaría. Incluso comencé a preparar una pequeña lista de temas para mis clases, ejercicios sencillos, lecturas para adultos que necesitan volver a creer en la lectura. Esa lista, de alguna manera, me devolvió el pulso. En la cocina, una tarde, Luciana me plantó su mirada de expectación y me dijo, casi como una súplica: «Si te vas, madre, la casa va a cambiar. Yo quería esto para ti». No dije nada de inmediato. Le pasé la mano por la mesa, recogí la taza y le respondí con la voz que tenía cuando daba clases, pausada pero clara. «No quiero que la casa cambie por ti, quiero que cambie para mí. Yo también tengo derecho a encontrar un lugar donde no me sienta en préstamo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y la tensión que flotaba en la cocina se volvió por un instante humana, compleja. Le tomé la mano y se la apreté. No es que no la entendiera, sino que ya no podía ceder mi vida a la comodidad ajena. En esos días, con la mezcla casera en la encimera y las llamadas a agentes en el móvil, sentí que algo importante estaba en marcha. Había tomado una decisión que no buscaba revancha, buscaba mi dignidad. Empecé a empacar libros en cajas de cartón mientras canturreaba, como si ese gesto de ordenar fuera también un acto de reafirmación. Entre uno y otro paquete recibí mensajes de viejos alumnos. «Maestra, su voz es la que nos enseñó a creer». Esas palabras fueron gasolina. No digo que en ese momento todo fuera alegría. Existía una presión, una sensación de que cualquier paso en falso podía ser usado como argumento para que me quedara. «Eres mayor, piensa en tus cosas», o peor aún, «¿por qué tienes prisa?». La prisa no era tal, era urgencia de volver a ser yo. Y así, con cajas medio llenas y la mezcla en la alacena, empecé la semana que me propuse a mí misma, 7 días para prestar atención a mi memoria, a mi energía, a mi voz. No lo llamé cura ni experimento milagro, lo llamé prueba de vida. Los primeros 3 días fueron pequeños avances y sustos. Encontré el cuaderno de calificaciones que pensé perdido en una caja y lloré en el balcón como quien recupera a un viejo amigo. En la consulta, el doctor guardó mis resultados en una carpeta y dijo que era prudente esperar, pero admitió que había elementos que merecían seguimiento. Fue la clase de comentario que encendía la curiosidad de los demás. Los médicos quedaron sorprendidos, sería una forma demasiado rotunda de ponerlo, pero sí hubo interés profesional. Me dijeron que había mejoría en pruebas simples, sin atribuir nada a la mezcla. Yo anoté todo y seguí con mi ritual de la mañana. A medida que pasaban los días, sentía menos vértigo al pensar en la mudanza. Marcos me mandó fotos de un piso con paredes pintadas de un color suave. «Te imagino ahí, con tus libros», escribió. Empecé a responder a las llamadas de antiguos compañeros del centro comunitario con menos vacilación. Me ofrecieron dar una clase semanal.
La idea de volver a entrar en un aula me hizo cosquillas en el estómago. Sentí, por primera vez en mucho, una alegría que no estaba contaminada de culpa. Y aquí me quedo por ahora, en el borde de un momento que se siente como un punto de inflexión. Tengo cajas con mis cosas a medio empacar, notas con teléfonos, el plan de alquiler corozado a medias y una bolsita con la mezcla casera que he tomado por 3 días. Hay un médico al que volveré en unas semanas, hay un centro comunitario que me espera y hay una conversación difícil con Luciana que aún no hemos terminado. No digo que esté curada ni que haya recuperado todo sin más. Lo que cuento es lo que siento y lo que he decidido hacer. Si esta historia te toca de alguna manera, cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido. Me gustaría leerlo y saber que no estoy sola. Al terminar aquel tercer día, mientras doblaba un cuaderno con calificaciones amarillentas, sonó el teléfono. Era una llamada que no esperaba y que cambió la textura de la tarde. Del otro lado, una voz que no es médico pero conoce la hospitalidad de la comunidad decía palabras que prometían complicación y tal vez esperanza. La voz al otro lado de la línea tenía una mezcla de orgullo y timidez, como si quien hablaba no supiera del todo si aquello era un favor o una locura. «Geralda, soy yo, Benedito», dijo. Me quedé quieta, con la taza de té enfriándose en la mano. Su voz olía a obra y a pan recién horneado. Me vino un recuerdo de su primera libreta, la que llegó llena de manchas de cemento, porque la llevaba en el bolsillo del pantalón mientras aprendía a escribir. «He oído que vas a dar una charla», continuó. «Escucha, tengo algo que ofrecerte, si te sirve». Me contó que en el edificio donde trabajaba, un compañero había un pequeño apartamento en el que vivía una señora mayor que se mudó con sus hijos y lo había dejado vacío. No era nada lujoso, pero tenía luz y un balcón con geranios. «Es tuyo si lo quieres, no te lo doy gratis», rió, «pero lo cuido, te presento a la casera y hablamos. No me des las gracias todavía, ven y lo ves». Colgué con la sensación de que el viento había cambiado de dirección. Aquella llamada fue como un empujón suave que no te rompe, pero te obliga a avanzar. Empecé a mirar la idea del piso con ojos de artesana. Leí los anuncios otra vez, comparé precios, hablé más con Marcos sobre fianzas y cuentas. Él, con la calma que siempre tuvo, volvió a decir que ayudaría. «No quiero que dependas de nadie para decidirlo, madre. Te apoyo», dijo. Esas palabras fueron como una cuerda firme en la mano que te permite cruzar un puente. El experimento de la bolsita siguió su curso. Los días 4 y 5 los viví con una especie de conciencia nueva. Me duchaba pensando en los nombres de mis alumnos, tarareaba las canciones que usaba en clase y anotaba pequeñas listas, no de tareas domésticas, sino de temas para leer en mi futuro grupo de adultos que querían retomar la alfabetización. Me levantaba por la mañana, preparaba la mezcla tal y como me la había dado la señora Rosa, frutos secos, romero, unas gotas de limón en aceite de oliva, y la tomaba como quien enciende una lámpara, sin esperar que haga milagros, pero confiando en su luz. El efecto fue, ante todo, una suma de motivos. Había la mezcla, sí, había el gesto de cuidarme, había la urgencia de decidir. Aún así, no puedo negar que algo cambió. Recordaba con más facilidad las palabras que quería decir, nombraba a antiguos alumnos sin titubear, encontraba el bolígrafo que buscaba en el primer cajón. Cuando le conté esto al doctor en la consulta de seguimiento, él arqueó las cejas en la forma que tienen los médicos cuando no quieren entusiasmar a uno, pero tampoco cerrarse a lo que ve. «Hay mejoras en los test de atención y memoria inmediata», me dijo con cuidado. «No podemos atribuirlo íntegramente a la mezcla casera. Podría ser el efecto de cambiar rutinas, actividad social o incluso la prisa de su decisión. Lo que sí es importante es hacer un seguimiento y mantener hábitos saludables». Tomé notas, como siempre he hecho, con la misma pulcritud con la que corregía exámenes. Su tono fue profesional y a la vez conciliador. Me gustó más su curiosidad que su escepticismo. Permitió que la posibilidad existiera sin convertirla en un pronunciamiento. Los días siguientes se llenaron de un ajetreo nuevo. Había llamadas, visitas y la decisión que antes era una idea ahora tenía nombre y dirección. Benedicto vino con su furgoneta una tarde con un equipo de vecinos que parecían haber salido de una película de barrio. El portero, una señora que vendía pan en la plaza y 2 muchachos que todos conocían.
Empacaron mis libros con manos fuertes y sentí una mezcla de vergüenza y alivio, porque por primera vez en meses alguien me miraba como a quien tiene una historia que merece preservarse, no como una carga que se coloca en la mesa de la cocina. La mudanza fue un remolino de sensaciones. Luciana se quedó sin palabras al ver la cantidad de cosas que yo guardaba. Cartas de alumnos, fotos en sobres, cuadernos con notas de caligrafía. Hubo un silencio mínimo, lleno de palabras no dichas. Roberto miró los números de la fianza y levantó la ceja, calculadora en mano. Hubo preguntas que sonrojaron. ¿Y las facturas? ¿Quién va? Las atendí con la firmeza de quien tiene un plan. Marcos adelantó la fianza, yo hice un presupuesto, donamos lo que ya no era esencial. No fue un golpe dramático, fue más bien una coordinación precisa, como las que uno aprende tras muchos años moviendo muebles y planes. El piso al que me mudé tenía un balcón pequeño, sí, pero daba a un patio donde crecían unas macetas descuidadas. Abrí la ventana la primera noche y me quedó la sensación de que respiraba mejor. Colocar mis libros fue como poner huevos en un nido. Uno por uno, cada volumen volvió a su sitio. Puse una mesita donde pudiera corregir cuadernos, coloqué un cuadro con la foto de Osvaldo junto a la pizarra pequeña que compré en un mercadillo. No era el salón grande de antes, pero era mi territorio, y esa palabra se sentía bien en la boca. Volver a dar clases fue una de las decisiones que más vida me devolvieron. El primer día que entré al centro comunitario para la charla anunciada, no estaba segura de cuánta gente vendría. La sala se llenó de rostros conocidos. Elena, que fue estudiante mía y ahora me traía galletas caseras. Joao, que vino con su hijo. Incluso algunos que habían sido reticentes al principio y ahora se acercaban con curiosidad. Empecé contando mi historia con la voz que se había quedado. Pausada, clara, con la calidad de quien no necesita adornos para que la escuchen. Hablé de lectura, de cómo las letras pueden ser un oficio de curación. Hablé de los pequeños trucos para recuperar la memoria, leer en voz alta, escribir listas que tengan sentido emocional, conversar con otros. Y no dejé de mencionar la mezcla que había tomado. Fue una cosa sencilla, de la vecina, es mi experiencia personal, dije. Había asientos ocupados y manos levantadas, y cuando terminé, varias personas lloraron y otras aplaudieron. No era porque hubiera hecho algo espectacular, sino porque a muchos les resonó la idea de que la vida no se agota en una cocina ajena. La reacción de los médicos llegó en forma de seguimiento. Me citaron para más pruebas y los resultados mostraron cambios leves pero notables en pruebas de atención y agilidad mental. Cuando se lo contaron a Marcos por teléfono, él se rió con alivio y dijo: «Te lo dije, madre, que estabas más despierta». Yo lo vi más como una confirmación de que tomar decisiones, moverse y volver a conectar con la comunidad tiene efectos. El médico, con prudencia, repitió que la mezcla no puede ser considerada un tratamiento médico. Sin embargo, reconoció que había datos que merecían estudio y que al menos mi caso despertaba curiosidad profesional. Nos interesa observar cómo influyen los cambios de rutina y la estimulación social en la función cognitiva, dijo. No era un titular para diario, pero para mí bastó. La relación con Luciana cambió, aunque no fue una reconciliación dramática e instantánea. Al principio hubo tensiones, varias llamadas en las que ella mezclaba preocupación y reproche, y otras en las que simplemente se quedaba en silencio, sin saber si pedir permiso para visitar. En una tarde de otoño vino a verme con la excusa de traer una planta para mi balcón. Traía una maceta con un geranio y la puso en mis manos con esa mezcla de culpa y cariño que a veces confunde. Nos sentamos y, sin dramatismos, hablamos. Le expliqué por qué me había ido. No era una declaración de guerra contra la familia, era una demanda por mi dignidad. Le hablé de la sensación de perder mi voz, de sentirme definida por las necesidades ajenas. Ella lloró, y yo le dije con la misma calma de siempre que podía visitarme cuando quisiera, que aún éramos madre e hija, pero que necesitaba que respetara mis tiempos y que no transformara mi independencia en una ofensa. Fue una conversación difícil y humana. No la pintaría como un final feliz de cuenta bancaria, sino como un ajuste de costuras que necesita tiempo para asentarse. Roberto, por su parte, se fue humanizando al verse frente a una realidad que no era la cifra del presupuesto.
Un día apareció con una bolsa de café y una disculpa torpe, que era más una oferta de nueva colaboración que un arrepentimiento. Quizá me precipité al ver los gastos, dijo. Le respondí con un chiste. Si quieres, te enseño a corregir cuadernos, así compensamos. Se rió, y eso alivió la casa de ambos, la de ellos y la mía. La comunidad fue un pilar inesperado. Elena me invitó a un taller de bordado con señoras mayores que, como yo, habían perdido parte de su autonomía en distintas medidas. Nos reíamos, contábamos historias y a veces llorábamos por cosas que no eran solo nuestras. Joao me buscó para que diera clases semanales en el centro. Su hijo, que ahora se lucía en la biblioteca del barrio, vino a ayudarme a preparar materiales. Benedito, cada vez que me visitaba traía algo, un pastel en Navidad, unas novelas viejas en su cumpleaños. Él y yo nos reíamos de cómo la vida podía darnos cosas inesperadas cuando una abuela insistía en no desaparecer. Algo que me llamó la atención fue cómo mi decisión empezó a contagiar en plan de aliento. Varias vecinas me confesaron que estaban pensando en pedir un cuarto propio, en volver a hacer lo que les gustaba. No lo presenté como una consigna, simplemente sucedió. La señora Rosa me dijo una tarde con la franqueza de quien no sabe de elegancias. La mezcla no es nada sin lo que tú hiciste. Mover los pies, salir, hablar. Fue el gesto. Me gustó que lo viera así, porque en el fondo sabía que la bolsa con romero era un símbolo, no una llave mágica. El experimento de los 7 días acabó, pero su efecto fue más prolongado que los 7 amaneceres que marcó. Al 9º día, recordé con facilidad el nombre de una antigua alumna que llevaba años sin aparecer en mi memoria. Al día 10º, ayudé a preparar materiales para mi grupo de lectura. Pasó un mes y yo ya tenía una rutina nueva. Caminar por la mañana, preparar la mezcla de vez en cuando, dar clase el jueves, leer en voz alta el domingo por la tarde y visitar a vecinos. No estaba curada, porque no me gustan las palabras definitivas. Estaba en marcha, viva, con la sensación de que mi historia no se quedaba atrapada en una habitación con ventana pequeña. Hubo, claro, episodios de duda. Algunas mañanas me costaba organizar una idea, una palabra se me escapaba como un pez. No todo fue lineal ni perfecto. El doctor me recordaba con paciencia que estos procesos llevan tiempo y que la constancia en la actividad mental y social es la parte más sólida que uno puede construir. Hay factores que ayudan, me decía: sueño, alimentación equilibrada, actividad social, ejercicio físico. Tomé todo lo que me podía ayudar y dejé de buscar atajos. También dejé claro que lo que tomé fue una experiencia personal, no era una receta que recomendara a ojos cerrados. Si alguien me preguntaba, yo decía siempre lo mismo: esto me ayudó a mí, consulte a su médico antes de probar cualquier cambio. El reencuentro con algunos alumnos fue de las cosas que más me reconfortaron. Joao trajo a algunos jóvenes que habían abandonado la escuela y les dije lo que siempre digo: la lectura es una forma de emancipación cotidiana. No se aprende para impresionar, se aprende para tener herramientas. Les enseñé a leer facturas, contratos y recetas médicas. La gratitud que vi en sus ojos era como una especie de milagro cotidiano, sin estruendo. Elena se convirtió en una amiga de mesa y confidencia. Con ella paseaba por la plaza y hablábamos de cosas sencillas: los horarios de la panadería, el color de la azotea de la iglesia, los nombres de los árboles en primavera. Esas conversaciones eran bálsamos que no pedían títulos ni certificados. La relación con mis nietos se fue reacomodando. Pedriño, que antes me miraba con el respeto de quien ve a una adulta de turno, ahora me buscaba para que le contara historias antes de dormir. Julia, que tenía una capacidad de risa contagiosa, vino a mi clase y se sentó en la última fila con una libretita donde dibujaba mientras yo leía. No hice grandes sermones sobre familia, simplemente establecí límites. Si los niños la necesitaban, Luciana podía organizarlos, pero en mi casa las visitas serían a mi hora, no a la hora de servir. Fue un ajuste de costumbres que nos exigió a todos cierta humildad. Pasó el invierno y con él la costumbre. La casera resultó ser una mujer que había perdido a su marido hacía un par de años y que me dio la llave con una frase directa: cuida las plantas del patio y te quedarás tranquila. Cuidé las plantas, aprendí a regarlas a las 6 de la mañana.
Las hojas me dieron el ritmo que la ciudad no me había pedido. Cocinar para mí fue un reencuentro de sabores. Empecé a hacer platos pequeños que me recordaban a la mesa con Osvaldo. Cazuelas de lentejas, guisos con cilantro, pan dorado a la hora del té. Esos olores fueron consolas que no pretendían borrar la ausencia del azaroso compañero de tantos inviernos, sino que le ponían música a las mañanas. Recuerdo un día, sentado en el banco del parque, cuando me llamó Carmen con voz entusiasmada. «Geralda, hay un proyecto nuevo en el centro. Quieren que coordines un grupo de lectura para mayores». Lo pensé con la calma de los que miden bien sus fuerzas y dije sí. Monté un pequeño programa. Lectura de periódicos, ejercicios de memoria creativa, escritura de cartas a amigos. La respuesta fue más que buena. La gente agradecía una actividad que, además de ocupar la mente, le devolvía la sensación de pertenencia. Fue entonces cuando empecé a notar en otras personas del barrio decisiones parecidas. Una señora que volvía a bordar, un señor que retomó la guitarra, un vecino que se animó a apuntarse a natación. No quisiera atribuir mi mudanza como el único motor de esos cambios, pero sí sentí que mi gesto tuvo un efecto espejo. Mostró que no había que pedir permiso para vivir, solo organizarse. A veces me miraban con asombro. «¿A tu edad te fuiste?» Y yo respondía con una sonrisa. «A mi edad, precisamente por a mi edad». En una reunión en la que nos juntamos varios del centro comunitario para hablar de proyectos, el doctor que me atendía me pidió permiso para contar mi caso en una jornada de salud comunitaria. Le di permiso con la condición de que se tratara como lo que era, un caso anecdótico dentro de un contexto mayor. Él aceptó y en la charla expuso los datos con cautela. Había mejoría en pruebas de memorización y atención, aunque no se podía afirmar causalidad exclusiva. Sus palabras fueron leídas con interés. No había titulares pirotécnicos, pero sí una discusión seria sobre cómo factores sociales y de estilo de vida influyen en la función cognitiva. Por mi parte, yo seguí con mi vida cotidiana. La casa se llenó de pequeños rituales que me sostenían. El café a las 8, la caminata por la calle del mercado, escribir una lista de 3 cosas que quería hacer, no tareas, sino 3 cosas que dieran sentido. Leer un capítulo, llamar a un amigo, corregir 2 cuadernos. Estas listas me devolvían la sensación de agencia. Cuando tachaba una línea en la libreta, sentía que había dado un paso. La relación con la familia todavía tuvo momentos de tirantez, claro. Hubo días en los que Luciana intentaba justificar una conversación que terminó en una pequeña discusión sobre responsabilidades y afectos. Pero aprendimos a negociar. En una cena, hablando con calma, acordamos días de visita y formas de apoyo que no implicaran control. Le propuse a Luciana que viniera a una clase abierta y cuando lo hizo vi su mirada cambiar. Allí estaba su madre en su papel natural, dando orden y sentido. Al acabar la sesión, me abrazó. No fue un abrazo que borrara los meses previos, pero fue un puente tendido. El último trimestre del año lo viví con una sensación de costura que se iba haciendo más fuerte. Di un curso de 6 semanas en el Centro sobre Lectura para Adultos. Varios de los asistentes lograron terminar libros que habían dejado a medias. Un joven que había sufrido la pena de no poder continuar con sus estudios me dijo, con la gratitud arrugada en la voz, «Usted me devolvió la paciencia para leer». Esas frases son pequeñas medallas que no cuelgan del pecho, pero calientan por dentro. Al recordar todo este tiempo, me doy cuenta de que la mezcla de la señora Rosa fue el detonante de algo más grande, la combinación de mi decisión consciente, la ayuda del barrio y la atención médica prudente. Lo que quiero dejar claro es que no recomiendo que nadie tome cosas sin consultar. Esa mezcla fue, para mí, parte de una red de gestos. Un gesto de vecindad, una decisión personal, un seguimiento profesional y la reactivación social. La ciencia no nos da atajos, ni yo querría vendérselos a nadie. Si alguien se siente tentado a probar algún remedio casero, mi consejo sincero es coméntalo con su médico. A menudo me preguntan si me arrepiento de haberme ido a vivir con Luciana. No respondería con un sí o un no. Lo que sí digo es que cada decisión vino de un lugar de amor y fallos, y que es humano equivocarse. Mudarse fue una opción hecha con la intención de cuidarme y ser cuidada. El problema fue que el acuerdo tácito, que yo me adaptaría a sus horarios y yo daría la mano como agradecimiento, fue empequeñeciendo mi identidad.
Entender eso me permitió actuar. No se trata de acusar, sino de reclamar espacio. Hoy, cuando me despierto, luz del balcón entra sin preguntar y me encuentro rodeada de cosas que elegí. Pienso en Osvaldo y le doy las gracias por todo lo que fuimos. También le doy las gracias por la capacidad que tuve para elegir otra historia después. Los médicos vinieron, miraron, hicieron pruebas y se mostraron interesados. Es importante subrayarlo. La palabra sorprendidos que usan los titulares queda grande si la tomas literal. La sorpresa en mi caso fue una mezcla de curiosidad y respeto ante un proceso humano que la medicina no puede y no pretende simplificar. Si hoy pudiera hablar a alguien que está pensando en ofrecer a un padre o madre mayor vivir en su casa, le diría con cariño: la intención es buena, pero pregúntense antes cómo será la vida cotidiana. ¿La persona tendrá espacio propio? ¿Respetarán sus tiempos? ¿Seguirá teniendo voz? Y si eres la persona mayor, te diría: no confundas la gratitud con la renuncia. Tienes derecho a tu historia, tienes derecho a decidir. Pedir ayuda no es lo mismo que perder dignidad. Antes de cerrar, debo repetir lo que he dicho en varias ocasiones. Lo que yo probé fue mi experiencia personal. No es una receta médica ni una cura garantizada. Si alguien siente que su memoria flaquea o tiene dudas sobre su salud, lo responsable es consultar con un profesional. Lo que sí puedo afirmar con la convicción de quien ha vivido esto es que tomar la iniciativa, moverse aunque dé miedo y rodearse de personas que te respeten puede cambiar la textura de los días. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si conoces a alguien que podría necesitar escucharla, te pido que la compartas. Suscríbete para que más voces como la mía puedan contarse y hacerse oír. Gracias por acompañarme en este tramo de vida. Si quieres, cuéntame en los comentarios si has pasado por algo parecido. Me gustaría leer tu historia y saber que no estamos solos en esto.